Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Este tiempo lo estamos consagrando al Señor y que tienes la intención en tu corazón de buscar de Él. Es un gusto que estés aquí y pues ahora sabes que estamos siguiendo con nuestra serie, La Santidad de Dios. Acuérdate, la santidad no es una opción. Y esto que estamos empezando se llama esta serie Pareciéndonos a Él. ¿A quién? A Cristo. Este es el 2. Estamos en el tema 2. Así es que, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la libertad de poder escuchar tu palabra. Gracias porque eres tú bueno y nos guías a la verdad. Te pedimos que tú estés con nosotros en este tiempo, Señor. Que seas tú el que tome el control de todo. Gracias. Ponemos este estudio en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Envía tu Espíritu para que Él hable y Él traiga una palabra a todo aquel que necesite escuchar de ti. Amén. Y bueno, Padre, queremos que tú seas el que nos dirija. Así es que te pido que vayas por lápiz y papel y que tengas en la mano tu Biblia para que puedas escuchar este estudio. Y mira, nuestro versículo clave es Hebreos 12:14, y el cual dice así: sin santidad, seguid la paz con todos, y la santidad, sin cual nadie verá a Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar y que seguir también la santidad, que sea nuestra intención. Eso es. Cuando Dios nos buscó para salvarnos y pudimos conocer a Cristo, Él también nos busca para que tengamos comunión con Él en todos los aspectos, con Él, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 1:3. Y yo te animo a que tengas ahí a tu mano cerca tu Biblia o lápiz y papel y que vayas apuntando los versículos y después los puedas estudiar con calma. Y también que si tú quieres compartir este estudio, lo puedas compartir porque sabemos que es de bendición y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así es que bueno, vámonos a nuestro versículo que estábamos viendo, que es Primera de Juan 1:3 y dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter de Dios exige que haya santidad en la vida de cada creyente. Porque cuando nos busca para salvarnos de esa tribulación, de esa vida pecaminosa, de eso que queríamos dejar, Él también nos busca para que tengamos comunión con Él. Quiero que lo reflexiones. No es porque, ya conozco a Cristo y ahora ya puedo estar haciendo mi vida como yo quiera. No, la santidad es algo que debemos de anhelar, debemos de vivir. Obviamente Dios no nos exige una vida perfecta, sin pecado. Sabe y conoce nuestras debilidades. Pero sí anhela que nuestra intención sea tener comunión con Él. Que tomemos en serio el asunto de la santidad. Y vamos a ver un tema aquí que dice santidad y disciplina, un subtema, ¿verdad?
Santidad y disciplina. Ups. Ahí a veces es un poco duro, ¿no? Pero mira qué es lo que nos dice Hebreos 12:6. Y así dice la palabra de Dios. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que si eres su hijo, quiere que seas disciplinado. Y te va a disciplinar. Para aquellos que insisten en estar en desobediencia o quieren estar en desobediencia, esto aumenta la necesidad de una disciplina. Porque sabemos que el pecado es algo que nos aleja de Dios. Así es que Dios toma en serio todo lo que es cuestión de santidad, todo lo que es la vida de su pueblo, y nos disciplina a fin de que nosotros estemos cada vez con más santidad. La santidad es necesaria también para un efectivo servicio a Dios. ¿Tú estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás sirviendo? A ver, ¿qué pasa con los servidores en cualquier ministerio, cualquiera que digamos, que no se encuentre en santidad y que aún así vaya y levante manos, vaya y se ponga a servir? Pues creo que no estaría bien, ¿verdad? No podemos brindarle a Dios un servicio con olor fragante porque tenemos un vaso impuro. ¿Y qué dice su palabra? Que los odres del vino nuevo se pongan en odres nuevos y no el vino nuevo en odres viejos. Recuerda que tú ya eres una nueva criatura. De modo que las cosas viejas han pasado y ahora somos nuevos para Él. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 5:17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres nuevo. Eres nuevo. Sí, para aferrarte al Espíritu de Dios, para poder ayudarnos a dejar eso que nos está alejando de la santidad. En todo momento, día con día. ¿Cuándo? Velad y orar. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada día. Nuevas, sí, 24/7. Ay, pero no, es 24/7. Y realmente tener esa comunión con Él, buscarlo en todo, consultarlo en todo. Estaba leyendo, estaba en los pasajes de David. Y saben, él lo consultaba en todo. Por eso dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, estamos viendo la santidad de Cristo. ¿Y saben qué? Estoy viendo que ¿por qué Cristo? Porque hay algo tan increíble. O sea, Jesús, que había bajado del cielo, nos dice en Juan 6:38. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en otro versículo, en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y también en Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Entonces, de verdad yo me puse a pensar y digo, o sea, David siempre consultaba, o sea, podré atacar, podré ir contra contra los filisteos, o sea, consultaba a Dios. ¿Y qué? ¿Y aquí qué viene a hacer Jesús? La voluntad de Dios.
oraba en las madrugadas. Se salía y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. De verdad es que él siempre hacía, Juan 8, 29, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y imagínate, si tú quieres estar en un servicio y estás en pecado, sabemos que es difícil. Y yo no te estoy juzgando ni te sientas juzgada o juzgado. Es difícil. Pero tenemos que entender que nuestra intención es dejar eso. Y miren, ¿saben qué? Les voy a compartir el Salmo 51, hablando de David. Este salmo es un salmo muy, muy fuerte, porque él reconoce el pecado, ¿no? Porque pues los grandes hombres, ¿no? También de la Biblia, pues son humanos. Solo Cristo, que ha sido santo, santo sin mancha, Él es el único. Pero bueno, vamos a leer el Salmo 51. A ver, aquí está, el Salmo 51. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y sigue así. Y te invito a que tú lo leas con un corazón derramado ante Dios. Aquí, este salmo de David, dice, es cuando después de que se llegó a Betsabe, vino a él Natán el profeta y le dijo que él estaba en pecado. Entonces, hay que reconocer que a veces queremos dar un servicio o poner doble cara, ¿no? Y somos unas personas en la iglesia y otras personas en el mundo, y no. Ese servicio a Dios no puede ser agradable. ¿Qué dice? Es más, hasta si no has perdonado a alguien, que dice, si tú te acuerdas, ve y deja o sea, no estés. Vamos a buscar ese versículo. A ver, se los busco. Aquí ahorita se los doy. Es en Mateo 5, 23 al 25. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que tú lo ofendiste, que tú le gritaste, o sea, algo contra ti. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. O sea, que primero, reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, fíjense, si así está hablando de que te pongas de acuerdo con alguien, ahora con el pecado mucho más. No puede ser un servicio agradable a Dios si no estamos en santidad. Hay que ser santos, dice la palabra de Dios. Sed santo porque yo soy santo. Jesús es santo, 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 santo. Así es que tenemos que pensar como Dios. Tenemos que tener eso en nuestro corazón. Y vámonos al versículo 2 de Corintios 5:21. Y dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
A ver, aquí es al que no conoció pecado. Y se está diciendo que no conoció pecado, es que Jesús es santo. Está hablando de Cristo Jesús. Él es santo. Y nos llama a esta santidad porque Él lo hizo por nosotros. Sed santo porque yo soy santo. Podemos ver nuestra propia pecaminosidad. Pero ¿saben qué? Cuando esto ocurre, el creyente verdadero procurará en su corazón huir del pecado y buscar refugio en Cristo. ¿Con qué? Con arrepentimiento y queriendo dejar ese pecado. En nuestras fuerzas no podemos, pero con Cristo, con su Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, todo será posible. Para Dios no hay imposibles, Dios Padre, que nos ama. Hay que accionar la santidad. Esta accionar la santidad es esto que estás haciendo, estar aquí. Quiere decir que estás teniendo un tiempo, una intención de buscar de Dios. Y así como esto, tienes que tener una intención también de que la palabra de Dios hable a tu vida y te lave y te lave. Ella te va a leer a ti. ¿Por qué? Porque para ella va a leer, dice que ella es la palabra viva. Y si está viva, nos va a ayudar. ¿Con qué enderezará el joven su camino? Con guardar los mandamientos, con misericordia y verdad. Tenemos que estar anhelantes de esa santidad. Pensar como Dios, en lo que desea Dios. Pasarlo, como ya sabemos, por el filtro del Espíritu Santo. ¿Hay algo bueno? En eso pensad. En eso pensad. El Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra falta, del pecado, de nuestro error. Como les decía en la clase pasada, ya no podemos pecar a gusto. Porque el Espíritu Santo, te hace consciente de tu falta de santidad. Y nos estimula a que anhelemos más profundamente, alcanzar intensamente la santidad. Pero obviamente que Satanás procurará utilizar todas sus artimañas para hacerte caer o hacerte sentir culpable o hacerte decir, mira tú bien santo y ve cómo estás aquí. No, espérame, me pongo a cuentas con Dios y rechazo ese pecado y digo, Señor, tus misericordias son nuevas cada día, perdóname. Ahora, en este momento, te pido perdón y perdono para ser perdonada. Y lávame más y más de mi maldad, como lo leímos en el Salmo 51. Lávame, 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Todos sabemos cuando estamos con el pecado. Todos. Y es más, si hay pecados ocultos, pedirle al Espíritu Santo que te los revele. Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Somos sabios en nuestra propia opinión. Y no es así. Tenemos que tener algo que nos mueva y que nos guíe a cumplir el deseo de Dios, así como Cristo. ¿Él qué dice? Sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué pasó? No vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre.
siempre. Sabemos que es difícil, sí. Sabemos que tenemos que hacerlo, sí. Pero ¿sabes? La buena noticia es que tenemos que tener a Dios y que Dios nos ha provisto. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sabemos que nos está mandando que no lo hagamos. Esto es en Romanos 6:12. Si Él te dice que no, es porque Él nos dará la fortaleza para dejarlo. Él nos ayuda, Él está contigo todos los días de tu vida. Búscalo. Sabemos que todos, vas a decirme, ay, pero todos somos pecadores. Sí, todos. No hay ni aun uno, solo Cristo. Al que no conoció el pecado, que es Él. Mira, la experiencia de la santidad no es un regalo que recibimos de la manera en que recibimos la justificación, sino que es algo que claramente nos insta a procurarlo, que nos esforcemos. Es algo que nos está como alentando a buscarlo. Y eso trae que tenemos que morir al pecado. Es algo que tenemos que morir. La verdad es que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Pero a veces no es una realidad. Tenemos que tener esas batallas y dice, más no hago yo, más ya no. Bueno, aquí aplicamos el que más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y me muero al pecado. Pero también nos decía Pablo, lo que no quiero, eso es lo que hago. Qué difícil. Y está hablando Pablo. Pero ¿sabes? Tenemos que dejar ese pecado por nuestra elección. Cuando tú pecas, ahora que ya conoces de Cristo, ya no pecas como un esclavo, no, porque ya no eres esclavo del pecado, sino que ya pecas como un individuo, como un hijo de Dios que tiene libertad de elección. Esa es la diferencia. Y tenemos que asumir la responsabilidad. Porque tú ya no estás solo, eres hijo. ¿Le ha dado qué? Les ha dado potestad de ser hijos del Dios Altísimo. ¿Y ante qué? Ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Así es que podemos dejarlo. Invoca el nombre de Cristo Jesús. Echa mano de la armadura que nos dice Efesios. Vamos a leer esta armadura que es tan interesante y que podamos ver, usarla, poniéndola. Dice que te la pongas, no dice nunca que te la quitas, ¿verdad? Vamos a leer la armadura que nos deja en Efesios. Vamos a buscar Efesios 6:10. Y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tus fuerzas. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, las tentaciones, el que estés cayendo en el pecado. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabes qué? Y tu carne también. Porque a veces tú estás apapachando ese pecado y no lo quieres soltar. Porque a veces no te das cuenta y por eso te decía, hay que orar al Espíritu Santo que te revele.
Porque engañoso es el corazón y uno dice, no, uno es sabio en su propia opinión, no, yo estoy muy bien. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, apartados, santos. ¿Verdad? Ahora vamos al 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia en tu corazón, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz para llevar las buenas nuevas. Del evangelio de la paz, dice, te puedes poner ese evangelio de la paz y no lees ni un versículo de los 4 evangelios que hay. Ahora el 16 dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. La fe en Cristo. Voy a leerlo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación en tu mente. Tomad el yelmo de la salvación que Cristo te la da. Que es esa santidad que puedes tener, que es la salvación. No la olvides en tu mente. Por eso dice en el yelmo de la salvación como casquito en tu cabeza. ¿Y qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Con ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los ¿qué? Por todos los santos. ¿Sabes? Somos santos por Cristo. Pero tenemos que también tener esa intención. Tomar nuestra armadura, quitar todo hábito de pecado, aunque nuestra tendencia sea actuar a nuestros hábitos pecaminosos, aunque el enemigo sepa de qué pie cojeas y te ponga la tentación, como dice, esos dardos del enemigo, aun cuando el pecado ya no reina más en nosotros, no debemos de cesar en los esfuerzos de estar en santidad, porque el enemigo siempre va a tratar de atacarnos, siempre. Dice aquí, Pablo nos exhorta a estar en guardia, alertas, a fin de no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo. Recuerda, ya eres un hijo de Dios. Ya hemos declarado que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios y nuestro Salvador, que Él reina en nuestro corazón, que ya hemos muerto al pecado, que nos sometemos a su imperio y a su dominio porque Él es nuestro Dios. Y ya no vamos a pecar como esclavos, sino como hijos de Dios con esta libertad de elección. Elige tú, bendición o maldición. Así es que tenemos que tomarnos fuertemente de resistir al pecado en tu vida diaria. Tienes que tener esa responsabilidad de resistir al pecado en tu vida diaria. Teniendo comunión con Él, buscando de Él, estudiando esto, ¿no? Que todo esté en su orden, pasando todo por el filtro del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para nuestro propio bienestar. Porque
la santidad y la utilidad. ¿Por qué? Porque ya vas a poder servir bien al Señor, si es que estás en algún ministerio. Inclusive, Él lo va a poner en tu corazón servir, pero porque ya se va a dar en ese amor, en esa santidad. No podemos brindarle a Dios nuestro servicio en un vaso impuro. Recuerda, estamos ya como finalizando, como que esta será una conclusión de este tema, de la santidad de Cristo. Así es que tengamos en cuenta eso y recordemos que cuando damos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa y vivimos en la impiedad, alejados de la santidad, estamos alejándonos de Dios. ¿Y sabes qué? Contristamos al Espíritu Santo. No es que Él se aleje o que Él se vaya, lo contristamos. Y nuestro servicio, pues no estaría bien para Él. Vamos a ver qué nos dice ya por último este punto. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No estemos pecando, porque el Espíritu Santo se contrista. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de que se contrista? Que está dentro de ti, pero está pequeñito. O sea, como que no puedes escuchar su voz porque escuchas más la voz del enemigo, más la voz de tu carne que quiere estar en el pecado. Pero cuando tu corazón quiere estar en comunión con Dios, la intención de tu corazón es alejarte del pecado, entonces el Espíritu Santo te aconseja, te guía, te ayuda, te fortalece. Y no dejes que el acusador te esté haciendo culpable. Tú tienes la oportunidad, eres nueva criatura, recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre. Siempre. Aquella persona que tiene verdaderamente a Cristo en su corazón y que lo busca en su corazón, de verdad, honesto, siempre va a buscar el refugio en Cristo. Siempre. Siempre. La santidad es más que la realización de actos. Los motivos tienen que ser santos. Es decir, tienen que surgir de un deseo de hacer algo. ¿Te acuerdas cómo lo hacía Jesús? Simplemente porque es la voluntad de Dios. Así, manejémonos en nuestra vida buscando hacer la voluntad de Dios, en obediencia, en santidad, en comunión. Eso es agradable a Dios. Y bueno, qué bueno que estás aquí, que te quedaste aquí. Quédate con esto, reflexiónalo. Y pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias te doy. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y te pido que este estudio llegue a cada corazón. Que nos ayudes a estar en santidad, a buscar de ti cada vez más. Gracias por tu palabra y porque tú
nos limpias diariamente. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues espero que te puedas conectar para la próxima ocasión. Y recuerda que tenemos una cita aquí, en mi lugar de estudio bíblico. Yo soy Sofía Cárdenas y si puedes darle like y compártelo. Recuerda que somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Amén.